Tengan muy buenos días, qué bueno que me acompañen. En esta ocasión vamos a trabajar en el tema 2.4, características de figuras con simetría puntual. Antes de iniciar, debo mencionar que esas dos características que cumplen esas figuras con simetría puntual es que el segmento que une dos puntos que son correspondientes pasa por el centro de simetría. Esa es la primera característica. Y la segunda es que la distancia desde un punto correspondiente al centro de simetría va a ser igual a la distancia que hay desde el centro de simetría hasta el otro punto correspondiente. Ahora bien, eso nada más lo hemos hablado. Sin embargo, ahora vamos a comprender lo que hemos dicho haciendo los trazos correspondientes. Para ello vamos a analizar el siguiente paralelogramo que me dice que es una figura con simetría puntual. Ya me dan el centro de simetría, que es el punto O, y me piden realizar lo siguiente. Literal A, trazar el segmento que une los puntos correspondientes A y C, y trazar el segmento que une los puntos correspondientes B y D. ¿Dónde se cortan los segmentos? Vamos a hacer lo que me piden. Literal B, compara las longitudes de los segmentos AO y OC. ¿Cómo son estas longitudes? Prácticamente con estos dos literales que vamos a analizar, vamos a identificar esas dos características que cumplen las figuras con simetría puntual. Primero ellos me dijeron que unieran puntos A y C. Entonces vamos a unir los puntos A y C. Ahí estamos ya. Y también que uno de los puntos B y D. B y D. Ahí estaría. Prácticamente esa era el literal A, ¿verdad? Ahora vamos con el literal B, donde me dice me dice además en el literal A dónde se cortan los segmentos. Vamos a responder al literal A. Si ustedes se fijan, esos segmentos se cortan en el punto O. En el punto O, ¿verdad? Que me dijeron que el punto O es el centro de simetría. Entonces nosotros vamos a colocar acá que se corta en el punto O. Se cortan en el punto O, es decir, se cortan en el centro de simetría. Ahí se cortan esos puntos, esas líneas, ¿verdad? En el literal B me dice compara la longitud de los segmentos AO y OC. ¿Cómo son estas longitudes? O sea que me están diciendo ellos que yo mida la distancia que hay desde el punto O hasta el punto A, y que mida la distancia del punto O al punto C, o sea estas de acá, y me piden que escriba cómo son esas longitudes. Si yo lo mido con una regla, voy a ver que esas dos distancias son iguales. Entonces le voy a escribir yo que las longitudes son iguales, que esas son las dos características. La primera, que los segmentos que unen dos puntos que son correspondientes pasan por el centro de simetría, es esto de acá. Y la segunda, que la distancia que hay desde un punto correspondiente hasta el centro de simetría es la misma que hay desde el otro punto correspondiente al centro de simetría, es esto de acá. Entonces esas dos características vamos a aplicar acá en la parte de resuelve, donde me dice las figuras 1 y 2 poseen simetría puntual. Realiza lo siguiente. Yo voy a trabajar con la figura 2, ustedes trabajen la figura 1.
En el literal A me dice encuentra el centro de simetría de cada figura. ¿Cómo lo encontraste? Si ustedes recuerdan, lo que hicimos fue unir dos puntos correspondientes. En este caso unimos el A y el C y también unimos el B y el D. Recuerden que para encontrar la intersección de dos líneas necesitamos al menos 4 puntos. Es decir, si yo por ejemplo uno los puntos F y C, que son correspondientes, ¿verdad? Yo uno estos puntos F y C y además uno los puntos A y D, que también son correspondientes. Ahí estaría hallando ya el centro de simetría. ¿Cómo lo compruebo? Si yo uno el punto E y D, tiene que pasar también por el centro de simetría. Vamos a intentar unirlo para que veamos que también pasa por ahí. Por ahí creo que. Si ustedes se fijan, uní también. Y en la intersección de esos puntos es donde se produce o se da el centro de simetría, que sería aquí. ¿Ve? Entonces aquí este punto le llamamos de punto O. Vaya, en el literal A entonces me dicen encuentra el centro de simetría, literal A. ¿Y cómo lo encontramos? Lo encontramos uniendo dos puntos correspondientes. En este caso fue uniendo, en este caso serían 4 puntos. ¿Ve? Le vamos a poner dos pares de puntos correspondientes, porque en realidad usamos dos pares. Así lo encontramos. Y en el literal B me dice en la figura 2 encuentra los puntos correspondientes a G y a H. Bueno, si yo quiero encontrar un punto correspondiente, ¿qué hago? Uno ese punto con el centro de simetría. Es decir, acá para el punto G, uno el punto G con el centro de simetría y hago que pase por ese punto, ¿verdad? Luego proyecto ese punto sobre el otro segmento. Sería, ahí se me movió un poquito, aquí, hacia acá. Entonces ese punto estaría acá y a ese punto le vamos a llamar FGH, le vamos a llamar I, y ese punto sería el I correspondiente al punto G. Luego, para hallar el del H, trazamos un punto desde el punto H, perdón, un segmento desde el punto H pasando por el punto O y lo hacemos que prolongar hasta el otro segmento, hasta intersectarlo. Y donde lo intersecte, o sea, en este punto de acá, ahí estaría el otro punto correspondiente a H, que le vamos a llamar J. Entonces los puntos I, el punto I es correspondiente al punto G y el punto J al punto H. Eso sería todo. Gracias por habernos sintonizado en este canal y esperamos que haya sido de su agrado este contenido. Hasta la próxima.